saquen las que salimos. Bueno, pues mientras hay actos, sino también en cualquier otro, en coordinarse y en trabajar juntos en cualquier... Nosotros es un tema muy importante. Yo creo que la motivación actualmente de la Secretaría de Sanidad. Cuidado, Jesús, ¿qué presentamos una voz? Sí, yo soy Natalia. Natalia. Secretaria de la Consellería. Aquí el fiscal jefe provincial de Coruña, que es Miguel Armenteros, el fiscal jefe provincial de Lugo. Están los representantes o los fiscales de los centros hospitalarios, vamos a llamar más potentes. Y tenemos a Antonio Roma, que está en Santiago. De manera que, con arreglo a lo que es la estadística... Vamos a formar un grupo de traballo en que van estar implicados pues, todos os asentes, ¿no? que ten que formar parte deste plan, ¿no? para asegurar que o que son as acciones sanitarios vayan a menos, ¿no? Temos por un lado que é a Administración, Fiscalía, Corpos e Forzas de Seguridade del Estado, xente de urgencias, xente del 061, profesionais sanitarios, por supuesto, colegios profesionales, bueno, un grupo de traballo cuyo objetivo vai ser elaborar unha especie de plan con unha serie de medidas que realmente permitan atasar este problema lo antes posible, ¿no? Por outro lado, máis alá de todo isto, tamén o compromiso da Xunta de Galicia, a Consellería de Sanidade, de prestar o que é atención, asesoramiento legal a todas as persoas no que sofran cualquier tipo de agresión. Nada máis, volver a agradecer á Fiscalía a súa sensibilidade, insisto, que o objetivo de que nosos profesionais sanitarios traballen en as mellores condicións posibles.